Entonces, formalmente vamos a pedirle la autorización para poder grabar la clase, y les dejo en manos de ustedes la participación de Ariadna Luján Martínez y Carlos Aznar en la 7ª clase del seminario. Bueno, José, muchas gracias. Primero quiero chequear que se escuche bien, me avisan si se escucha muy despacito. Y quería pedirles si pueden, acabo de mandar un mensajito al chat con un enlace a un forms, si pueden completarlo. Ya veo que 6 lo completaron, muy bien. Voy a dar unos minutitos más mientras, y les cuento de qué va a tratar la charla de hoy, porque no es una clase, es una charla. La idea es que sea lo más descontracturada posible, que puedan intervenir, hacer preguntas, que podamos nutrirnos entre todos. Yo iba a estar el viernes pasado, pero estaba de viaje y tuve unos retrasos entre un vuelo y otro, así que no pude estar, pero sé que la clase de Carlos estuvo genial. Hoy vamos a hablar un poco más de los perfiles, de los nuevos perfiles de los abogados, de qué es lo que nos propone esta era 4.0 y tratar de conocer, si es que aún no conocen, otras opciones además del ejercicio normal, digamos, de la profesión. Así que mientras siguen completando, ya tengo 9, bueno, vamos re bien. Les voy contando minuto a minuto. Tenemos, bueno, casi un 80% de estudiantes, buenísimo. 10% abogados y 10% docentes. Bien, acá les pregunté sobre el ecosistema LegalTech, cuánto conocían. Del 1 al 5 tengo el 50% que me dice que 1. Así que bueno, espero que no se aburran con esta clase, buenísimo. Y bueno, genial, la última pregunta es: ¿cuán importante crees que es innovar en el sector legal? Un 4 y un 5, del 1 al 5, bien. Bueno, buenísimo esto. Bueno, más que nada lo hago como para conocer para quién voy a estar hablando, así que ya saben, cualquier cosa me van interrumpiendo. Carlos, no sé si querés decir algo, voy a compartir pantalla. No, nada. Bueno. Te escuchamos atentamente. ¿Se ve ahí, no? Sí, ahí bueno, se ve. Perfecto, buenísimo. Perfecto, ahí. Genial. Bueno, acá tenemos una breve presentación nuestra para que nos sigan, si quieren, nos quieren buscar y ver las cosas que por ahí compartimos, nos pueden buscar en LinkedIn. ¿Y qué vamos a charlar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a tocar algunos temas, por ahí medio de reojo de lo que se habló la clase pasada, donde estuvo Carlos. Vamos a hablar del mundo LegalTech y de la innovación legal, de qué es innovar. Vamos a tratar de que se den algunos tips o algunos consejos para poder innovar ustedes en el ejercicio de la profesión. Vamos a ver herramientas y habilidades del abogado 4.0, y después vamos a cerrar con una reflexión final. Bueno, como saben, seguramente, y esto ya tuvieron una introducción, la han tenido a lo largo del seminario, estamos atravesando la 4ª revolución industrial, y la profesión, digamos, en nuestra profesión, en lo que estamos estudiando todavía, para quienes somos estudiantes, no escapa a los cambios que propone la 4ª revolución industrial. Tiene que ver con esto del Big Data, del Internet de las cosas, de la gobernanza de datos, de la inteligencia artificial, de la blockchain, las criptomonedas. Esto nos propone un cambio de paradigmas que hace que nos tengamos que replantear ciertas cosas en el derecho, y que el derecho tal vez vamos un poco más atrás de cómo va avanzando la tecnología,
Pero lo bueno es que están generando estos espacios en los cuales se debate y se desarrolla pensamiento crítico, se estimula a que hablemos de qué es lo que está pasando y cómo podemos actuar nosotros desde nuestro lugar. Acá les quería compartir una reflexión de Andrés Gil Domínguez, que seguramente lo han estudiado, y él dice que esta era está caracterizada por el Big Data, ¿no? Que ya Carlos estuvo hablando de esto la clase pasada, que el Big Data se procesa a través de algoritmos inteligentes, y que se va generando cada vez una inteligencia artificial más fuerte. Esto puede que hayan algunos que estén de acuerdo, otros que no, dependiendo de qué visión tengan respecto de los tipos de inteligencia artificial, de la IA débil, la fuerte, la general. Pero bueno, es una realidad que esto está pasando, que no podemos mirar a otro lado y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, por eso vamos a charlar un poquito de qué es el mundo Legal Tech, y le puse como impulsor de la transformación digital, que también es una palabra que está bastante de moda hoy en día. Se habla mucho de lo que es la transformación digital, pero en realidad no es algo que sea actual, sino que empezó hace bastante. Y acá les quería mostrar, este es Ubik. Esta fue una creación de LexisNexis de 1979, y fue la primer terminal en el mundo que, desde un conector telefónico, digamos, conectaba con una base de datos jurídica, de leyes. Estamos hablando de innovar en el derecho hace varios años atrás. Y este fue el primer paso, ¿sí? Porque después tuvimos, 2 años después, se publicó un artículo que hablaba sobre las especulaciones sobre la inteligencia artificial y el razonamiento legal, y después, en 1987, se celebró la primera conferencia internacional sobre inteligencia artificial y leyes. Entonces, bueno, como seguramente Carlos lo debe haber mencionado en la clase pasada, la inteligencia artificial o las redes neuronales y todo esto no es algo que sea nuevo, sino que hemos tenido como una evolución. Tuvimos, como el comienzo lo podemos ubicar en 1950 aproximadamente, después fueron pasando de distintos hechos hasta que se da el invierno de la inteligencia artificial, y ahora estamos de vuelta a full, pero siempre nos estamos manejando dentro de lo que es la inteligencia artificial débil, ¿no? Bueno, esto era un poco para comenzar y hablar de que el concepto de Legal Tech o de innovar en el derecho no es algo nuevo, sino que viene hace varios años. ¿Y de qué hablamos cuando mencionamos a Legal Tech? Hablamos de tecnologías habilitadoras. Se proponen soluciones que apoyan a la mejora de procesos y soluciones relacionadas con el derecho sustantivo. Hay muchos conceptos, y buscan, distintos autores tienen opiniones sobre qué es el Legal Tech. Algunos directamente lo relacionan con, primero, que dicen que es un concepto que ya es antiguo, otros dicen que su uso más común se refiere a utilizar o ejercer la profesión, digamos, a través de la tecnología, o prestar servicios legales a través de la tecnología. Y otros dicen que este concepto de Legal Tech se relaciona con el New Law, que es el negocio y las empresas que van utilizando todo esto del arbitraje y el outsourcing para poder prestar servicios. Pero también el ecosistema Legal Tech está relacionado a las startups que desarrollan, por ejemplo, sistemas inteligentes que resuelven problemas legales. Y así es como este concepto va avanzando, pero creo que existe como un concepto unificado de que hablamos de esto, ¿no? Hablamos de la prestación de servicios legales utilizando tecnología. Tecnología que, en principio, y bajo mi visión, creo que es una aliada, si sabemos utilizarla, si la conocemos, y me parece que, creo que la gran pregunta, o por ahí lo que pasa generalmente en los espacios universitarios. Ayer estuve en un after office que organizaba la facultad donde yo estudio, y habían ya varios abogados con
algunos años de experiencia, otros con más de 10 años de experiencia, y los más jóvenes ya con menos miedo de ser reemplazados, digamos, por un algoritmo o por un sistema de inteligencia artificial, y por ahí los que tenían un poco más de años de experiencia hablaban de este miedo de si vamos a ser reemplazados, si realmente las tareas de los abogados se van a ver sustituidas por algún algoritmo o no. Y creo que esto es algo que pasa en muchos espacios todavía. Mi visión es que no, es optimista, y creo que la van a poder ver a lo largo de la charla, pero bueno, también pueden ir comentando sus opiniones y dejándolas en el chat, o dejo abierto para que lo dejemos en debate, a ver qué opinan ustedes. Bueno, tenía este gráfico del año pasado, y busqué uno, pero todavía no está el de este año, así que esto es lo más actualizado que tengo por el momento, que muestra cómo es el ecosistema legal tech en Argentina. Hay algunos que muestran el ecosistema en el mundo, pero me pareció interesante ver qué está pasando en nuestro país, donde tenemos empresas que están marcando la diferencia. Hace un tiempo yo les cuento qué hago. Soy cofundadora de una asociación civil que se llama Legal Tech Seed, y trabajamos para reducir la brecha digital, y hacemos distintos proyectos dentro del área Legal Tech. Le decimos semillero de Derecho y Tecnología porque desde ahí tratamos de que surjan proyectos que aporten al ecosistema y a los estudiantes. Y estuvimos testeando Sherlock, que lo pueden ver de arriba, no sé si lo han escuchado, pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono. ¿Alguien sabe qué es Sherlock legal? Vos, Carlos, tenés cara de que sabes. Sí, lo vi, lo he visto. Bueno, Yo después te cuento cómo era antes. Vos explicás, Sherlock. dale. Bueno, ya más adelante les voy a mostrar, estuvimos testeándolo porque ellos estaban, ¿qué hacen? Es un sistema que utiliza inteligencia artificial para, entre otras cosas, buscar jurisprudencia. Y estuvimos testeando, a ver, le hacíamos preguntas y veíamos en base a las preguntas qué nivel de certeza tenía con la respuesta, ¿no? Si se ajustaba o no a lo que habíamos preguntado. Y estuvo bastante bueno, estuvo interesante porque pudimos ver, y a su vez, a medida que hacíamos las preguntas, íbamos entrenando el sistema de inteligencia artificial. Quienes por ahí tengan conocimiento de cómo funciona, a medida que vos le vas haciendo preguntas, el sistema, entre comillas, va aprendiendo, y bueno, fuimos parte de ese proceso, estuvo muy bueno, y es una iniciativa de la empresa de Horacio Granero, que también es muy, muy reconocido en el ecosistema legal tech o de la inteligencia artificial. Bueno, después tenemos estos proyectos de acá, puntualmente, no sé, les puedo hablar de Signatura, que lo he utilizado trabajando para hacer todos los, por ejemplo, los poderes en el desempeño de la profesión. Muchos ya se están haciendo con esta firma. Hay algunos tribunales que ya lo reciben, otros no, pero bueno, es como para que vayamos viendo cosas que están pasando. Si querés, Carlos, no sé si estás hablando, pero si querés nos puedes contar cómo era antes, cómo se buscaban antes. No, estaba tratando de buscar, porque el otro día lo encontré, pero yo tuve un seminario en el año 99, que era de cómo buscar jurisprudencia en los biblioratos. Porque en la búsqueda de jurisprudencia era, se hacía un bibliorato por mes y por año, y se dividía por materias. Entonces había que buscar una palabra clave, después te llevaba a un número, que es un número que cuando se lo cita, se lo pone entre paréntesis, por ejemplo, que dice CSNA, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 231, 2.432, ese es el tomo y el folio donde hay que buscar, y está la jurisprudencia ahí anotada el fallo. La búsqueda era bibliorato tras bibliorato. Después, en el año, y esto José se debe acordar, en el año 2004 salió un CD-ROM con la jurisprudencia de JUA y de la jurisprudencia de Nación, y tenía un buscador muy sencillo
que te buscaba nada más por palabra clave, no por lenguaje natural, ¿no? Ni una búsqueda por afinidad como puede hacer Sherlock, sino buscaba nada más estancamente una palabra y te devolvía cualquier cosa. O buscabas prescripción y por ahí te decía, no, por ejemplo, no sé, una palabra que vos querías buscar y te traía cualquier significado fuera de contexto. Pero ese CD-ROM fue como la gran avance en la sistematización y búsqueda de jurisprudencia. No sé si te acordás, José, pero Sí, valía sí, oro incluso ese CD-ROM. completamente. Era absolutamente rico para hacer los trabajos finales, los trabajos prácticos. En ese momento, uno de los que trabajó en Cuba, y seguramente lo deben haber escuchado, deben haber leído, es Carlos Camps, ¿no? El procesalista que tuve el honor de que sea mi docente de Derecho Procesal y demás, pero en esa época fue que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, justamente hacia esta época que está comentando Carlos, hace casi 20 años, fueron estos antecedentes de búsqueda de manera informática, digitalizada, de jurisprudencia y de datos legales, sí, efectivamente. Bueno, gracias por tirar los 20 años en la cabeza. Bueno, ya está, no hablo más. Seguí, Ariana. Bueno, ven, hay cosas que están buenas que hoy se puedan automatizar y hacer un poco más ágiles. Seguramente la búsqueda hoy sea tal vez un poquito más fácil. Bueno, antes de hablar de innovación legal les voy a poner un videito. Me avisan si se escucha, si no dejo de compartir y vuelvo a compartir porque creo que no lo configuré. ¿Se escucha? Innovación es hacer cualquier ¿No? ¿Sí? Ah, ok, listo, va de vuelta. cosa de manera diferente. Yo creo que es muy necesario dentro de la práctica legal cambiar los paradigmas, cambiar la forma como prestamos los servicios, cambiar la forma como nos aproximamos al cliente, ¿no? Entonces, creo que ahí está el principal reto que tenemos los abogados. Probablemente es la segunda profesión más antigua de la humanidad y creo que en todo este tiempo no han habido cambios sustanciales en la práctica del derecho. Sin embargo, en el mundo hemos avanzado a una velocidad increíble, ¿no? En primer lugar, contar un poco cómo es que ha avanzado el mundo y cómo hemos llegado hasta ahora, cuál ha sido la evolución tecnológica, en particular desde el año 2007 hasta ahora, y contrastarlo con cómo no hemos cambiado en el mundo legal, ¿no? Para plantearlo como un reto de por qué es tan necesario generar una discusión en nuestro país sobre cómo innovar, cómo cambiar la forma de ver el derecho desde la universidad hasta el campo profesional, ¿no? Yo creo que es muy necesario para cualquier profesional del derecho en este momento pensar cómo transformarse y entender y asumir los retos de la revolución digital que estamos viviendo, ¿no? No solamente con compra de tecnología y con adquirir nuevos gadgets o, digamos, herramientas de tecnología, sino sobre todo cambiando el mindset y el chip, ¿no? O sea, es decir, cambiar nuestra forma de ver la práctica, ser menos resistentes al cambio y ver la posibilidad de innovar en cualquiera de las áreas, digamos, en las que trabajamos y sobre todo cuestionar el modelo de negocio de los abogados desde la base, ¿no? Bueno, me pareció que estaba bueno este video y me quedo con la última parte del video que dice que por ahí, no sé, muchas veces se plantea a los abogados que van a tener que saber programar o van a tener que hacer otra profesión complementaria porque el derecho tradicional va a morir y qué sé yo. Yo creo que en realidad más que eso es un cambio, como decía ahí en el video, del mindset, ¿no? De lo que llevamos y cómo pensamos hoy en día el derecho y cómo la sociedad necesita que pensemos de otra manera. Entonces, ahí nos vamos a lo que es la innovación o qué es innovar, ¿no? Innovar es tratar de buscar una solución distinta a la que nos plantearíamos, lo que nos dice lo obvio, el sentido común, bueno, hacerlo menos común y intentar hacer las cosas de una manera distinta. Y sobre todo va muy relacionado con lo que es el design thinking o el pensamiento de diseño y el diseño legal, que lo vamos a ver en un ratito, que es esto de orientar nuestra profesión y todo lo que hagamos en base al usuario. Ya se corre esta visión del mercado y bien, todo lo que vamos haciendo lo pensamos desde la necesidad y desde empatizar
nuestro cliente o con el usuario. Y acá dice que tenemos Daniel Katz, que es uno de los pioneros en esta temática, dice que tenemos 4 pilares esenciales. El primero es, obviamente, el conocimiento del derecho sustantivo. En segunda instancia, la tecnología, ¿sí? Como plataformas de análisis de datos, de inteligencia artificial, de la tecnología que cambia cómo se prestan los servicios jurídicos, ¿sí? Después del legal design, que es esto que les mencionaba recién, mejorar cómo es la experiencia de nuestro usuario, cómo nos comunicamos con nuestro cliente, que a través de qué canales, y si vamos innovando en el sector jurídico. Y después habla esto del delivery, y creo que esto también está bueno resaltarlo, porque al menos en la facultad en la que yo estudio, no tenemos formación en cómo aprender a vender, o la importancia de lo que es la venta, pero no de que vamos a vender un producto, sino nuestro servicio. Y también cómo trabajamos por ejemplo, nuestra marca personal. Son temas que por ahí creemos que son de otras carreras, que son ajenas a la nuestra, y en realidad son útiles para la vida cotidiana. Muchas veces, y hablando con personas que ya ejercen la profesión, se encuentran como que no pueden cerrar un cliente, o que al cliente les cuesta cobrarles, o que se encuentran con estas dificultades. Y pasa también porque cuando estamos en nuestra formación, estos temas no los vemos. Entonces, un poco el mindset viene también desde la educación y de cómo están pensados los planes de estudio. Por ahí se habla hoy un poco más de abogados generalistas o especialistas, depende de quién lo escriba, pero desde una transversalidad, ¿no? Yo tomo esta profesión, me dedico al derecho, pero es transversal a todo lo demás, entonces sé lo que está pasando en la industria 4.0, sé cuáles son los desafíos a los que me enfrento, si vienen y me cuentan sobre un problema que tuvieron en las redes sociales, bueno, puedo encuadrarlo en una normativa porque entiendo cómo funciona tal algoritmo, o al menos sé lo que es un algoritmo, y son todas cosas que si no tenemos idea, bueno, es muy difícil que podamos darle una buena solución a nuestro cliente. Entonces acá tenemos como algunos consejos de cómo podemos innovar en el sector legal. ¿Cómo podemos innovar en realidad? Yo lo diría sin marcar la diferencia. Primero mapear, y esto creo que está re bueno, hablar de lo que son ¿alguien ha escuchado alguna vez los mapas de empatía? ¿O sabe lo que son los mapas de empatía? ¿Han tenido que hacer un análisis de algún proyecto o algo así? ¿No? ¿Negativo? No. Bueno, los mapas de empatía tienen que ver mucho con esto del design thinking, y se trata está totalmente relacionado con el diseño legal y con cómo vamos a nuestra mente ejercitándola. O sea, lo que hago es tratar de ponerme en el lugar en los zapatos de la otra persona. Ver cuáles son, ahí después si lo buscan en internet, ponen mapas de empatía, les va a salir como un grafiquito que se utiliza, y ahí yo puedo ver cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores, qué es lo que busca esa persona, y a través de ese análisis que voy teniendo, puedo brindar un servicio diferencial. O sea, tengamos en cuenta que lo que estoy diciendo puede sonar a veces como, bueno, ilusorio o raro, pero si nosotros realmente queremos marcar la diferencia, y sabemos que tenemos un gran porcentaje de abogados en Argentina, y que por lo menos acá en Mendoza abogados sobran, y abogadas que tengan que trabajar por un salario súper bajo, después de haber estudiado tantos años, es algo muy normal, al menos acá. Entonces, estas son todos consejos o herramientas que podemos tomar para que podamos marcar cuál es la diferencia, cuál es la propuesta de valor que nosotros venimos a hacerle al mercado o a nuestros clientes. Después, detectar los puntos de mejoras, utilizar distintas herramientas de gestión, por ejemplo, saber utilizar Trello, Slack, Notion, cualquier herramienta o plataforma que les permita organizarse,
Tal vez hasta la misma, pueden seguir usando la libreta. De hecho yo acá tengo el cuaderno, es como que uso las dos cosas, utilizo Trello y utilizo el cuaderno, pero está bueno conocer por ahí de metodologías ágiles, de cómo gestionar más rápido, de cómo ser eficientes los procesos, porque esas cosas después se traducen en la optimización y en mayor rentabilidad también. Desarrollar el pensamiento lateral, que es lo que les decía recién, pensar las cosas de manera distinta. Hay algunos ejercicios que están re buenos sobre cómo desarrollar el pensamiento lateral, o si lo tenemos. Por ejemplo, no sé, nos hacen hacer un dibujo y tenemos que conectar distintos puntos sin levantar la visera, y te pones a pensarlo y lo ves y decís, no, no puede ser, esto no me sale, hasta que estás un rato y ahí ves si realmente lo tenés ejercitado o no, y son maneras de ejercitarlo también, de estimularlo. Después, aprovechar los espacios blancos y los blue ocean. Esos son conceptos por ahí un poco más de negocios, pero tienen que ver con, si hablamos de espacios blancos, son oportunidades que no se pueden aprovechar en el modelo de negocios que tenemos, o en la estructura organizativa que tenemos, pero que los descubrimos y hacemos algo respecto de ellos. Y los otros son aquellos que se refieren a un sector del mercado en donde no hay competencia. Ayer también en esta after office que les contaba que tenía, había uno de los chicos que tenía 2 años de que se había recibido y me contaba que estaba en un proyecto, que tenía una idea con algunos amigos. Él era abogado y es abogado y tiene 3 amigos que son programadores. Y me contaba sobre su proyecto y que tenía ganas de hacer una plataforma de determinada manera, y la primera pregunta que le hice fue si había analizado la competencia, si sabía si eso ya existía en Argentina o en el mundo. Y se quedó mirándome y me dice, no, creo que no lo he buscado. Y por ahí son cosas que no vemos o que no estamos acostumbrados, pero que hacen a un asesoramiento integral. Si yo puedo asesorar, por ejemplo, a mi cliente y mostrarle, no sé, que conozco un poco de gestión de proyectos, o que sé lo que es un MVP o un prototipado de un proyecto, puedo asesorarlo y decirle además las cuestiones legales, che, pero ¿te fijaste si esto existe? ¿Has validado tu idea? Son propuestas de valor, ¿no? Que le agregan valor a lo que hacemos. Bueno, y acá les dejé una frase, después les voy a pasar el power, así que lo van a tener para verlo. Y esto va a estar relacionado con lo que les contaba recién. Vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial o por la tecnología. Y este concepto de cobotización habla de lo que es la inteligencia artificial más el trabajador. No la inteligencia artificial suplantando al trabajador, algo a la persona, ¿sí? Es la fuerza laboral con inteligencia artificial, que hace que los trabajos sean más productivos y que realmente lo que yo utilice, o sea, la tecnología que utilice, ya sea inteligencia artificial u otra, haga que yo pueda, mi trabajo artesanal, que no puede ser reemplazado por una máquina, lo pueda hacer, dedicarle el tiempo que le tengo que dedicar, de aquellas tareas que son automatizables, que puedo reducirlas o que puedo hacer que sean más eficientes, bueno, hacerlo y aprovechar la tecnología para eso. Acá es cómo han afectado las distintas revoluciones industriales que afectaron a las tareas manuales, y hoy afecta a las labores intelectuales, por eso este miedo a ser reemplazados o no. Después, ¿cuáles son los tipos de actividades que ejecuta el abogado? Como les decía recién, tenemos de carácter creativo, que son estas que no pueden ser reemplazadas por un sistema de inteligencia artificial, y otras que están estandarizadas, que sí o sí son clics que tengo que dar. Un ejemplo que puede ser útil es, yo hace poco estaba trabajando en un estudio que hacía propiedad intelectual, y pasaba muchas horas del trabajo revisando una base de datos. En esa base de datos lo que yo hacía era mirar en los números de acta, si alguien conoce propiedad intelectual, las marcas tienen un número que son como los números de expediente, vos te metés y podés ver el expediente, tenés que meterte al INPI con ese número y lo ves. Bueno, hay software de gestión de marcas. En el estudio en el que yo trabajaba no se utilizaba ningún software, y yo perdía, o estaba, no sé, el
eran más de 1000 marcas, entonces me demoraba aproximadamente 2 semanas completas en revisar una por una las marcas y viendo qué había pasado en los expedientes. Y en ese momento mi jefe no conocía, o conocía un solo sistema de gestión de marcas que no le gustaba, entonces no lo habíamos visto. Nos pusimos a averiguar y conseguimos un software que me permitió que yo pude dejar de utilizar ese tiempo que estaba usando para meterme a la computadora y literal hacer clic, entrar al expediente y hacer una tarea súper repetitiva. Dejé de hacerla, la empezó a hacer un software que lo hacía todos los días, me llegaba una notificación a mi correo donde me decía que había habido movimientos en tal expediente, que a tal marca le habían hecho una oposición, que tal marca estaba por vencer. Si hacía un clic, le puedo enviar directamente el recordatorio al cliente para que sepa que tenían que presentar el escrito de renovación de la marca. Entonces, el tiempo que yo le dedicaba a revisar esa base de datos, se lo pude empezar a dedicar a hacer otras cosas mucho más productivas y que a la empresa le servían mucho más. Como por ejemplo, empezar a ver qué otras cuestiones se podían mejorar, poder redactar escritos, poder argumentar, poder hacer análisis, que son cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de tareas de carácter creativo y tareas que están estandarizadas. Entonces, ¿cuál es más posible que se automatice? Si una actividad requiere de 1 segundo o menos de trabajo intelectual, esta puede ser automatizada mediante un modelo de inteligencia artificial. Bueno, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos en esta era como profesionales del derecho? Todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos al honor, a la intimidad, los software y los posibles conflictos, qué pasa con las bases de datos, qué pasa con los términos y condiciones, la propiedad intelectual, ahora que hoy hablamos de NFT, de la tokenización, qué pasa con eso, los delitos informáticos y la ciberseguridad, criptoactivos y blockchain, los problemas, no sé si hay algún coiner por acá cerca, pero bueno, en estos días ha habido mucha revolución, Bitcoin subió, bajó, subió, a su vez una de las exchanges más grandes del mundo tuvo un desfasaje raro en el número el valor que tenía el Bitcoin, entonces empiezan a aparecer por ahí un poco de dudas de cómo me protejo, y el ciudadano también tiene muy poca información, entonces empiezan a aparecer las estafas piramidales, y cómo los asesoramos, entonces necesitamos conocer sobre eso, y los smart contracts que también están en auge hoy en día. Entonces, ¿cómo puedo enfrentar estos desafíos? Utilizando determinadas herramientas. Y nosotros lo hemos estructurado desde 2 tipos de habilidades, ¿no? Tenemos las habilidades duras, que tendrían que ver, o habilidades técnicas, que tienen que ver con el conocimiento del derecho, que va a estar reforzado con herramientas, y ahí podemos hablar de lo que son la automatización de los contratos, de la resolución de conflictos automatizada, análisis de datos, de diseño legal, de blockchain, podemos hablar de neuroderechos. Y por otro lado, las habilidades blandas. ¿Y cuáles son estas? Bueno, poder pensar, como decía recién, el pensamiento fuera de la caja o innovar, una mentalidad ágil, saber improvisar, tener respuesta rápida ante los conflictos que tengamos, la empatía, la colaboración. Hablamos de lo que es el talento emocional. Bueno, acá quería compartirles, después, ahora les muestro. No sé si alguno conoce esta aplicación, yo no la conozco todavía, hoy me enteré, así que se las comparto. Es de software libre, es para automatizar documentos, o sea, para automatizar contratos. Así que ahí se las dejo, para que después la miren. Yo iba a hacer una entrevista de demostración, pero no tuve tiempo, así que después la voy a hacer. Pero creo que está bueno para que vean de qué se trata, ¿no? Tal vez pueden ahorrar tiempo en las cosas que están haciendo y utilizarlo para otras tareas. Entonces, ¿qué permite la automatización de los contratos? Bajar el costo de transacción con mayor efectividad, y las tareas de los abogados van a quedar relegadas a contratos complejos que requieren de un diseño específico. Análisis de datos,
acá tenemos herramientas que facilitan la búsqueda de información, y acá les había puesto, después de esto, a Sherlock, en donde además del buscador cognitivo que les contaba recién, y que después Carlos contó cómo era antes, tenemos también la función de anonimizar, que eso está muy bueno, porque directamente me muestra, protegiendo, digamos, los datos sensibles, y también tiene la función de buscar fallos similares y cuáles son las respuestas que se han dado ante casos parecidos. Y acá les voy a mostrar un video súper cortito del diseño legal. Bueno, ¿habían visto algún video o algo de diseño legal? Macarena me hace que no, con la cabeza. No. Bueno. Bueno, esto es diseño legal. ¿Cuántos de ustedes leen los términos y condiciones? Sean sinceros. Yo. ¿Alguien que está siendo honesto y dice que yo? Bueno, ahí tenemos una. ¿Alguien más los lee? ¿O le dan ok directamente? Desde que tuvimos contratos y nos asustaron un poquito, es como que, yo empecé a leer todo. Lo empezaste a leer. Por las dudas. Bueno, eso está bueno. Yo nunca. No, yo todo bien, pero yo no, son muy largas. Bueno, imagínense si nosotros que estudiamos abogacía o que somos abogados, no los leemos, cuánto más difícil puede ser para alguien que no tiene ni idea del derecho leer un contrato o los términos y condiciones. Mucho, muy difícil. Entonces, bueno, lo que nos viene a plantear el diseño legal es esto, nos mejorar la forma en que nos comunicamos y cómo brindamos los servicios, y vamos estableciendo cuáles son las reglas. Por ahí no es tan complejo hacerlo. Ahora les voy a mostrar son dos chicas súper conocidas de España, que son las directoras del Instituto de Innovación Legal, y gracias a ellas conocí el diseño legal, pero por ahí no es tan difícil, y más hoy en día con, no sé, Canva o distintas herramientas que tenemos, hacer un poco más entendible, con un lenguaje más accesible al ciudadano, los contratos o los escritos que hacemos, o en qué etapa del proceso estamos. Por ahí mejora mucho la comunicación y hace que el cliente quiera volver, ¿no? Así que les voy a poner ahí de qué se trata. El Legal Design Thinking es una metodología que parte del Design Thinking. El Design Thinking comenzó en los años 50, aplicado al sector industrial, a la fabricación de productos. En los años 90 comenzó a aplicarse al sector de los servicios. Hoy podemos utilizarlo en la mejora de los servicios jurídicos. Es realmente usar el Design Thinking, no solamente en las mejoras organizativas y demás, que es lo que ya se podía estar usando en el Design Thinking para servicios, sino aplicarlo claramente al sector jurídico, lo que implica, por ejemplo, la mejora de la redacción de los contratos o de las pólizas en el caso de las aseguradoras. Pues uno de los retos que tiene el responsable de cumplimiento normativo es la identificación de los riesgos. Los riesgos están en todas las esquinas de las organizaciones y, por tanto, es muy interesante el Design Thinking porque permite, de una forma amena y divertida, trabajar con el resto de responsables de las áreas de la empresa y buscar juntos dónde pueden existir esos riesgos para los que habrá que diseñar un plan. Además, el Design Thinking puede ser utilizado como metodología formativa, es decir, para educar en cumplimiento normativo y en las responsabilidades distintas que recaen sobre los distintos miembros de la organización y formarles en cómo acatar o responder a las necesidades de ese plan de cumplimiento. En suma, el Legal Design Thinking es muy práctico y una nueva forma de proteger a la organización de los riesgos, formarla y divertirse. Realmente podemos decir que el Legal Design Thinking se trata de esto, ¿no? De despertar en cada uno de nosotros su poder creativo y resolutivo y aplicarlo a su día a día, ¿no? Que es totalmente posible y es solamente cuestión de curiosidad y entrenamiento. Bueno, acá las cuentan seguramente mucho mejor que yo qué es el diseño legal, pero tiene como la unión de lo que es el diseño, de lo que es la tecnología y el derecho. Y es solucionar los problemas a través de la creatividad. Dice que, tengo una definición anotada que dice que es el pensamiento de diseño
tiene un sesgo hacia la acción, hacia construir y hacia aprender. Y como les decía recién, por ahí no hace falta un despliegue de diseño muy, muy complejo, sino tratar de comunicar de alguna manera un poco más simple. Conozco 2 casos, que, bueno, varios en realidad, pero mencionar 2. Hace muy poquito vi una sentencia en la cual un juez de Buenos Aires le comentaba a 2 hermanitos que habían sido abusados, que no iban a tener más contacto con la persona abusadora, ¿no? Y no había aplicado algún diseño específico, sino que había utilizado un lenguaje que también se relaciona con el diseño legal o con el design thinking, adaptado al usuario, que eran esos niños. Si lo encuentro los voy a compartir con el material. Y realmente era una manera mucho más simple de comunicarle a ellos, que son realmente quienes estaban afectados, qué es lo que estaba pasando. Después también conozco una aplicación en la cual a los trabajadores laborales les explicaron todas las leyes que los regían con historietas. Y de esta manera, nada, se logra que ellos puedan entender, en vez de leer las, no sé, 35 hojas de la ley, mediante dibujos, pudieron entender de qué se trataba lo que estaban haciendo, ¿no? Y tiene como este proceso de empatizar, de conectar con la persona, utilizando esto que les decía recién, los mapas de empatía u otras herramientas, partir desde un problema, después idear cuáles son las soluciones que podemos darle, prototiparla, hacer un MVP, que es el mínimo producto viable, y testearla. Y así, digamos, se va haciendo un círculo que vuelve a iniciar constantemente. Acá tenemos algunas plantillas, que incluso si quisieran aplicarla, no sé, para trabajos o para cuando empiecen a ejercer la profesión, se pueden descargar y las pueden utilizar. Tenemos lenguajes que ya están estandarizados de cómo hacer los dibujos y demás. Eso está bueno para que lo puedan aprovechar. Después van a tener ahí en la bibliografía los enlaces para que puedan acceder. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios, preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, otra de las aplicaciones, blockchain, ¿no? Hablando de los nuevos desafíos y qué es la blockchain. Creo que vos, Carlos, estuviste charlando esto, ¿no? El otro día. ¿O blockchain no tocamos? No. Bueno, de blockchain han escuchado, sí. Parece que no. No. De Bitcoin sí, me imagino. ¿O tampoco? Sí, Bitcoin sí. Bitcoin sí. Bueno, vamos a hacer una explicación lo más simple posible. Nos vamos a imaginar a la blockchain. Primero que sepan que el término blockchain nace en realidad gracias a Bitcoin, creo, que lo explicaría al revés, ¿no? Que Bitcoin, digamos, es la madre, funciona, digamos, en la blockchain, y a partir de ahí se empezaron a darle otros usos a la blockchain. ¿Cómo nos podemos imaginar a la blockchain? Como un tren que tiene distintos vagones, y que esos vagones tienen un orden. Ese orden no se puede alterar, y a su vez, cada uno de los vagones tiene cargamento. ¿Sí? Si yo saco algo de ese cargamento, o altero el orden, toda la cadena, digamos, todo el tren, se va a enterar de eso, ¿sí? Se va a alertar, y va a variar, ya no va a ser más ese tren y va a ser otro tren. Traducido, ¿qué sería? O sea, estoy tratando de traducir lo que dice acá, que es una estructura de datos en donde la información se agrupa en un conjunto de bloques, ¿sí? ¿Y qué tiene? Dice, se les añade metainformaciones relacionadas con otro bloque, acá tenemos lo de los trenes y los vagones, en una línea temporal. Y gracias a las tecnologías de la criptografía, ¿sí? Cada uno tiene hash. Y un hash es una función matemática que es como si fuese la huella digital, ¿sí? Yo no puedo alterar, si se altera un documento que tiene un hash, que les puedo pasar después si quieren algunos programas que vienen, o incluso páginas web donde vos podés hacerle hash a los documentos, y así de esa manera asegurar prueba electrónica, por ejemplo.
Entonces, mediante esos hash, la información contenida en un bloque solo se puede repudiar o editar modificando los bloques anteriores. Entonces, bueno, acá tenemos la estructura de cómo sería o cómo opera la blockchain, ¿no? Alguien va a realizar una operación, ¿sí?, que es conocida como una transacción en la blockchain. Esa transacción se va a enviar a una red de pares que está formada por varios nodos. ¿Qué son los nodos? O a quién podemos pensar como nodos? A los mineros, ¿sí? Los mineros son personas que tienen un... perdón para el que ya sepa de blockchain por mi explicación deficiente, pero bueno. ¿Qué son los mineros? Básicamente son los que obtienen beneficios, porque esto no lo hacen así de manera altruista, sino que obtienen una ganancia al verificar las transacciones que se hacen. Que tienen computadoras con unos procesadores muy buenos, muy potentes, y lo que hacen es verificar la transacción, ¿sí? Una vez que se verifica, ellos reciben un fee, que es un premio, digamos, un valor de Bitcoin o de la criptomoneda que se trate. Esto se combina con otras transacciones y se van creando bloques de datos. El nuevo bloque se agrega a la cadena, como se ve por acá. Esto va a quedar replicada en todos los nodos, de manera que es permanente y es inalterable. Y la transacción queda completa, queda finalizada de manera completa. Hay una página en la cual se puede seguir cómo es el proceso. Si yo hago una transacción no sé, Ariadna le traduce acá, veo a Lucía le transfiero tantos Bitcoin, puedo seguir desde una dirección a la otra cómo se va produciendo todo esto y ver en qué estadio está. Así es como funciona. Entonces acá tenemos que la tecnología de la blockchain, podemos compararla a revoluciones recientes como el ordenador personal, internet y el uso masivo del móvil. Si internet permite un intercambio descomunal de información, blockchain permite el intercambio directo de valor. Es un nuevo cambio de paradigma que llama a la puerta con idea de entrar. ¿Cuáles son los distintos usos de blockchain en el ámbito legal? Bueno, en los smart contracts, sí, los smart contracts se programan sobre una blockchain. Los más conocidos son en la blockchain de Ethereum o en la de Bitcoin. Después tenemos la protección de la propiedad intelectual, porque también se hacen registros de derechos de propiedad intelectual en la blockchain. Las criptomonedas, se aseguran documentos y contratos, también yo los puedo cargar en la blockchain. Y como explicó Carlos, eso sí sé que hablaste de la resolución de conflictos, y bueno, ahí también tenemos a través de la blockchain que se utiliza muchas veces. Y acá les quise dejar un dibujito de lo que sería un smart contract, que muchos creen que tiene que ver con un contrato, pero en realidad no es un contrato, sino que tiene que ver con programar, ¿sí? Y con que si se cumple determinada condición, automáticamente se va a ejecutar tal tarea. Y esto tiene que ver mucho con la filosofía de cómo nace Bitcoin o cómo es el ecosistema de las criptomonedas. Y lo que trata de buscar es que no hagan terceros y que tratemos de independizarnos lo más que se pueda. Entonces acá, por ejemplo, podemos utilizar un smart contract para asegurar una transacción internacional en donde hasta que no llega la mercadería a tal punto, no se liberan los fondos. Para esto se utilizan trusters generalmente, que son bancos, que te cobran una determinada comisión por liberar los fondos cuando llegan. Bueno, esto lo puedo programar a través de un smart contract y me libero, digamos, de este tercero. Esa es una de las aplicaciones. Y otro de los temas que por ahí deberíamos conocer es neuroderechos. Y acá les puse una frase que dice alguien en mi cabeza, pero no soy yo. Y esto se relaciona... Perdón, Ari, quería agregar algo antes que pases a los neuroderechos de blockchain, que lo importante, sobre todo para nuestro enfoque de estudio y profesional, es la seguridad jurídica que le puede llegar a aportar toda esta tecnología a las operaciones comerciales y contratos relacionados con esto.
porque el gran valor que tiene es que su modo de operación es que no se puede modificar, y el que lo modifica podemos individualizar perfectamente quién es, y podemos caerle con la responsabilidad por su modificación unilateral y la rotura de todo el blockchain. Entonces, lo que costó, lo que cuesta horrores en la práctica, que es, imagínense todas las estructuras de generar confianza y de seguridad entre la generación de distintas partes para llegar a un acuerdo, lo que lleva a un contrato, toda la teoría contractual que vieron o van a ver, esta tecnología permite de alguna manera brindar un plus de seguridad que no teníamos o que costaba encontrarlo en las negociaciones tradicionales. Entonces, con un ojo en los smart contracts, pero que sobre todo con la seguridad que le aporta a las operaciones. Eso para mí, creo, y déjamelo agregar, que es clave para lo que se viene. Sí, tal cual. De hecho, bueno, existe la blockchain federal argentina. Hay distintos tipos de blockchain. Hay blockchain que son provisionadas y otras que no. Eso por ahí es un poco más profundo y es un tema súper para hacer una charla puntual de blockchain, porque hay mucho para hablar. Pero sí, de hecho se podrían utilizar, algunas universidades ya lo están utilizando, asegurar, digamos, los títulos o la documentación de los estudiantes en la blockchain. Otorga mucha seguridad. Por ahí hay muchas personas que no están tan de acuerdo, sobre todo los escribanos, que tienen miedo a ser reemplazados porque, bueno, de cierta manera algunas cosas se pueden certificar ahí, o me puedo asegurar, le puedo dar un sello de tiempo, se llama. Si yo, por ejemplo, subo un documento a la blockchain, ahí tengo asegurado en qué momento se subió, no hay manera de alterarlo en principio, ¿no? Entonces, son cosas que van haciendo que nos vayamos dando cuenta de que, a ver, si no tengo un agregado de valor a la profesión, y ahí sí puedo tener un poco de preocupación de que voy a ser reemplazado, o al menos algunas tareas que estamos haciendo ya no las vamos a hacer más. Pero bueno, es un tema para profundizar y debatir, pero es muy cierto lo que dice Carlos de los muchos usos que tiene, y sobre todo esto de la seguridad jurídica. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Lo dije muy, muy rápido, ¿quieren que explique algo más? ¿Estamos bien? Veo a Leandro que me hace así con la cabeza, no sé si es que no estamos bien o que no tiene dudas. Bueno, vamos a seguir. Bastante claro. Bueno, menos mal, Florencia. También quería contarles un poquito de neuroderechos. Estos son dos temas disparadores. Mi idea es que ustedes hoy se puedan llevar temas que después puedan profundizar. Que sepan que hay muchas cosas que existen hoy en día y tal vez no conocemos, y que son nuevos perfiles de la profesión. Acá el neuroderecho es uno de los referentes de Rafael Yuste, y él habla de cómo pueden verse afectados nuestros derechos, hablando puntualmente de esto, ¿no? Del derecho a la privacidad mental, del derecho a la identidad personal, al libre albedrío, del acceso equitativo al aumento de la neurocognición, el derecho a la protección de los sesgos algorítmicos. ¿Alguien conoce de acá a Elon Musk? ¿Alguien sabe qué es Neuralink? ¿No? Bueno, les cuento. A ver. Les voy a poner acá. Neuralink. Vamos a hacer una muestra en vivo, porque creo que no tengo un dibujito. Bueno, esto es un proyecto de la empresa de Elon Musk. Elon Musk podría definirlo como un magnate de la tecnología. Y esto fue presentado el año pasado, se viene trabajando hace bastante, pero es como si fuese un chip que está pensado para insertarse
en la cabeza de las personas y tiene filamentos. Esos filamentos vendrían a suplir o a sustituir algunas deficiencias, por ejemplo, de conexiones, no sé, que hagan que una persona tenga acotada alguna movilidad, o que tenga Parkinson, o que haya perdido algún sentido. Bueno, la idea, en algún principio, es que a través de la aplicación de este chip pueda mejorar su calidad de vida. El año pasado fue la presentación de este chip, como les contaba. Estaba probado y lo probaron en un cerdito, fue muy divertido la presentación, después la pueden buscar. Pero ¿a qué nos hace plantearnos esto? Él dice que no más de 10 años vamos a poder comunicarnos entre los humanos que tengamos este chip u otras tecnologías de manera telepática, ¿no? Como nos vamos a mirar y vamos a saber qué estamos pensando, no vamos a necesitar hablar. ¿Y qué pasa? Entonces estamos hablando que en algunos lugares del mundo ya está este chip desarrollado, todavía creo que no se ha aprobado en humanos, pero supongamos que dentro de un tiempo algunas personas ya lo tengan. Bueno, ¿qué pasa con las personas que no van a tener la posibilidad económica, porque claramente esto no va a ser algo que salga barato, digamos, de aumentar su neurocognición, ¿no? ¿Qué va a pasar con sus derechos? Nosotros como abogados, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a analizar? ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Cuál va a ser nuestro abordaje jurídico de esto, ¿no? ¿Y cómo estamos protegidos frente a los sesgos algorítmicos? Sabemos mucho de los múltiples casos que han habido de discriminación o de sesgos que hacen que personas vean afectados sus derechos, ¿sí? Esta semana leí que había hubo un algoritmo que rechazaba directamente los trasplantes a personas de color. Entonces estamos hablando del derecho al acceso a la salud y de cómo puede afectarnos que un algoritmo esté mal entrenado o que tenga sesgos, ya sea de distintos sesgos que existen o donde se originan. Entonces, son cuestiones para plantearse también. Entonces, todo esto está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Y acá les quise dejar una frase que dice: se necesitan más abogados humanistas y menos técnicos, personas que comprendan de lógica jurídica, de retórica y de análisis histórico, que puedan ver el fenómeno jurídico con amplitud. Se necesita más filosofía en el mundo del derecho y menos especialización. Bueno, me pareció copada la frase para compartírselas y para que la pensemos. Y acá están un poco las habilidades blandas que hoy se cree que necesitamos, no solamente los abogados, sino todas las profesiones. Lo que les comentaba recién, de una mentalidad ágil, de poder improvisar, de poder empatizar, de poder colaborar, y de estimular lo que es la inteligencia emocional. Y sobre todo tratar de trabajar en equipos transdisciplinarios. Les cuento por ahí mi experiencia. Yo trabajo que está relacionado con esto, con los nuevos perfiles del abogado. Les voy a contar primero mi experiencia y después les leo algunos, son muchos. Pero yo trabajo para una empresa que hace desarrollo de software, una empresa de Estados Unidos que hace eso y además hace transformaciones digitales. Y mi lugar de trabajo es la de Project Manager, ¿sí? Y muchas veces, sobre todo, me preguntan: ¿y qué tiene que ver eso con la abogacía? ¿Pero cómo haces? O sea, ¿por qué haces eso si vos vas a ser abogado o te estás por recibir de abogada? Bueno, justamente estos son los nuevos perfiles que hoy el mercado necesita y que por ahí en las universidades no encontramos para poder formarnos o para que nos despierten al menos el interés en esto que está sucediendo, ¿no? Y mi trabajo se trata de eso, ¿no? Un trabajo transdisciplinario en el cual trabajo con programadores, con ingenieros, con gente que se dedica netamente a lo legal, recursos humanos, y muy horizontal, y es la forma de trabajo que está, digamos, en auge hoy en día. Acá les dejo algunas especializaciones para que después puedan buscar: el legal design o el diseñador legal, el ingeniero legal, que combina, tal cual lo dice la denominación, algunas características de lo que es la carrera de ingeniería con el derecho.
el Legal Project Manager, el analista de datos, y cómo puede trabajar dentro de una empresa o de un estudio jurídico, este perfil. Acá se me tapó uno, pero creo que es el... A ver, si me deja ver, perdón. Ya me acordé. El Legal Operations Manager, ahora les vuelvo a compartir porque no me dejaba ver. Es también otro perfil que combina lo que serían las finanzas con el derecho y con el análisis que se puede hacer dentro de una empresa de estas características, pero también lo podemos tener dentro, si pensamos al derecho como un nuevo paradigma, ¿no?, del ejercicio de la profesión, de algún emprendimiento que tengamos, podemos cumplir esa función. Gestión de los contratos, quien se encargue de la privacidad o del compliance, ¿no? Esto es re importante, y sobre todo hoy en día que están en auge las startups y tenemos muchos desafíos en ese sentido, de asesoramiento, y para poder asesorarlos debemos conocer de tecnología, ¿no? Y después tenemos los otros perfiles de expertos en tecnoética o en ciberseguridad, y esto también por ahí no es muy común, ver perfiles que sean un poco más transversales y toquen otras disciplinas que no tengan que ver netamente con el derecho, pero que sí se tocan y que despiertan cierta curiosidad, al menos en gran parte de la parte estudiantil, ¿no? Hay muchos abogados que también están en proceso de transformación. Bueno, acá les quise dejar este dibujito, entonces bueno, se viene un mundo sin abogados. Yo creo que no, que no va a ser así, y quería dejar esta frase de Juan Corbalán, no sé si lo conocen, pero él es el director de Legal Lab y es el codirector de Prometea, que Carlos lo debe haber mencionado en la clase pasada, que es un sistema de inteligencia artificial que permite que se pueda hacer mucho más eficiente los documentos o las sentencias en los tribunales de Buenos Aires, en algunos, no en todos, y a su vez tenemos la versión de Pretoria en la Corte Constitucional de Colombia. Entonces esto, ¿no? Ver la tecnología como una aliada, como un complemento, como una herramienta, y no como algo que viene a cambiar nuestra posición o a perjudicarnos. Bueno, como para cerrar, acá les dejo todas las fuentes, les voy a pasar esto para que puedan acceder y sacarse todas las dudas y profundizar si quieren. Y eso ha sido todo, no sé si tienen preguntas. No, yo quiero agregar algo que estuvo bueno que lo nombraste, pero que pasó muy rápido. Es increíble la velocidad que tenés y es muy difícil seguirte. Por ahí ellos te siguieron, pero a mi edad por ahí cuesta un poco más. Pero hay una parte que decía que se puede automatizar y que no con la inteligencia artificial, ¿no? Y decía que cosas, por un lado, cosas automatizables y cosas que no, porque la verdad es que hoy en día las herramientas que hay no es, por lo menos ahora, o como lo veo yo, no es todo automatizable. No creo que sea el 100%, y a lo que voy es un poco anticipándome a la pregunta que dejás plantada de si habrá abogados en el futuro. Y vuelvo con esto que es qué es lo que conviene automatizar y qué es lo que no. Yo trabajo en lo privado y trabajo en lo público. Y sobre todo se nota en lo público qué se puede automatizar. En la faz privada me da la sensación que lo automatizable cuesta encontrarle la vuelta, pero en la faz pública, como tenemos tanta recepción de datos y tanta recepción de trámites y expedientes y infinitas cuestiones, hay que automatizar sí o sí, porque si no, la capacidad operativa es limitada, es un bien escaso, porque por más que parezca que haya muchos empleados públicos, la relación entre empleado público y ciudadano es baja. Entonces, la cantidad de procedimientos y de trámites que hay
tiene que, de alguna manera, ser automatizable. Y esto, a lo que voy principalmente, ¿qué conviene automatizar? Y lo cambio así el punto de vista, y qué no conviene. Y a mí me gusta lo que escuché una vez sobre qué conviene automatizar y la fase 1 de Daniel Kahneman. Bueno, Daniel Kahneman fue premio Nobel de Economía y escribió un libro que por ahí ustedes ya lo conocen, y si no, luego se los mando porque está en internet, está subido, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro que recomiendo, que está buenísimo, que habla de la psicología del comportamiento y de la psicología de la economía, pero sobre todo haciendo hincapié en que el cerebro funciona de dos maneras. Una manera de que pensamos rápido, por ejemplo, son cuestiones que los resolvemos intuitivamente, que lo hacemos sin darnos cuenta, que podemos hacer eso y podemos hacer otra cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, manejar, tomar agua, responder alguna pregunta sencilla. ¿Por qué? Porque utilizamos la fase cerebral automática, intuitiva, que no utiliza muchos recursos, que lo hace casi espontáneamente. Y hay otra fase del cerebro que ya es más compleja, ya más profunda, que utiliza la lógica, el razonamiento, la inducción, la deducción, los valores, que utiliza ciertos componentes mucho más complejos y que son actividades que no podemos hacer de forma automática o intuitiva. Si yo, es como decía Ari, respecto de habilidades mucho más complejas, que utilizan diversas formas, construcción, análisis y demás, que ya eso, reemplazarlo, cuesta un poco más. Entonces, cuando estamos en una primera etapa de automatización, lo que conviene automatizar, obviamente, es esta fase 1. Son cosas que haríamos rutinariamente. Por ejemplo, no sé, si, por ejemplo, está el DNI, si está completo los datos, si está completa la documental, si aparece registrado en nuestro registro, sí, bueno, le otorgamos el trámite. Eso sería la fase 1. ¿Por qué? Porque cualquier persona lo podría mirar casi intuitivamente, muy rápido, y hacer el trámite, y eso es automatizable. Ahora, alguna cuestión un poco más compleja que hay que analizar los testimonios, ver si los testigos son coherentes, ver si la prueba es conducente, si el todo es coherente, sobre todo eso, cuando hay que hacer el entorno, si el entorno le favorece a la situación en particular, ya ahí estamos utilizando funciones más complejas cerebrales, que es la que Kahneman llama pensar despacio, que es lo que más ocupa, y lo que no podemos hacer constantemente. No podríamos estar resolviendo una situación compleja y a su vez hacer otra cosa, ¿no? Es como que nos detenemos, necesitamos esa concentración plena. Entonces, esa parte ya es más difícil automatizar, o por lo menos con estas herramientas que hay, dejémosla para una segunda etapa de automatización. Primero automaticemos o innovemos o desarrollemos aplicaciones o funciones respecto de la fase 1, y después cuando la fase 1 nos libere un poco, bueno, metémonos más adelante en la fase 2 de la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos o procedimientos administrativos judiciales. Entonces, cuando la pregunta es, ¿y un juez puede dictar una sentencia? Sí, sí, puede dictar una sentencia. Ahora, una sentencia simple, de un procedimiento simple, de un apremio, de una ejecución, de un contrato de prenda. Ahora, una sentencia sobre lavado de dinero, y no sé, me parece todavía que no. Por lo menos, no sé si estábamos preparados a escuchar esa sentencia. ¿Habrá abogados en el futuro? Sí, por supuesto que sí. Ahora, con necesariamente con las habilidades que hace referencia Ariadna, y sobre todo ayornándose a las tecnologías estas. Ahora,
¿qué se puede automatizar? Bueno, primero, para automatizar algo, sí o sí necesitamos tener una base de información certera, los datos estructurados. Es lo que le decía la clase pasada, no podemos tener los expedientes pasados en PDF y procurar estar automatizando eso, porque hoy justamente estaba haciendo una cédula de traslado, es decir, eso que en papel, a ver si tengo una por acá, lo que en papel tenía un significado, es decir, se le dejaba un espacio en blanco para que selle el juzgado con un sello y una parte para completar, y se juntaban, se tenía que referenciar cuántas copias tenía juntadas. Ahora, en la web, ahora, con el sistema de notificación y presentación electrónica de la Corte, se dejaron exactamente todas esas cuestiones que venían de la época del papel. ¿Y para qué me dejas el cuadradito que selle? ¿Para qué me pones, si se adjuntan copias, si hay un código QR que yo lo escaneo y me manda las copias digitales? Entonces, ese cambio de estructura tiene que hacerse a partir de datos estructurados, de empezar a recolectar datos, a no reproducir los datos 100 veces, y sobre todo olvidarnos y quebrar con el expediente papel, con la cédula papel y demás. Y esto es alegórico, pero es real. Un juez pidió que se adjunten tres juegos de copias. Es el mismo archivo PDF. ¿Cómo voy a juntar 3 veces el mismo archivo? Entonces, esa ruptura de cuestiones que tenemos tan arraigadas, obviamente, adivinen de qué fase vienen. Vienen de la fase 1. Lo que más cuesta romper son los hábitos que tenemos de la fase 1. ¿Por qué? Porque lo hacemos instantáneamente. Si escucho un ruido, un mosquito, hago así, porque es algo que me sale intuitivamente. Entonces, eso que viene tan arraigado en los abogados, sobre todo, va a ser lo que conviene a su vez automatizar. ¿Para qué? Para romper un poco con las estructuras viejas que tenemos. Llenar una cédula sería llenar un formulario y arrastrando datos que ya tenemos de la causa. Yo tengo que copiar de nuevo todos los datos que ya tiene el sistema, ya fueron incorporados en el sistema 2 o 3 veces o 1000 veces. Entonces, una vez hicimos un estudio en el cual contamos cuántas veces en un juicio de apremio se copiaba y pegaba el mismo dato. Y llegamos a la conclusión que copiábamos y pegábamos el mismo dato 46 veces. No tiene ningún sentido. Si lo estoy subiendo a la web una vez, el dato, y ya está convalidado, que lo puedo convalidar mediante una API, con cualquier otro sistema, con Relaper, contra ARPA, contra FIP, contra lo que sea, ya me convalidó el dato, ese dato ya no lo tengo que copiar más. Otra vez los autos, otra vez mi DNI, otra vez mi tomo y folio, otra vez el dato del demandado, en la cédula, en el mandamiento, en la sentencia, ¿Qué lleva a esto? Errores tipo 1, de estar copiando, errores tipo 2, de omitir copiar y que quede el modelo anterior. Entonces, la automatización en la administración pública en la justicia, obviamente viene de la mano de entender que hay cosas que debemos automatizar primero, toda esta fase 1, para después, bueno, ver cómo pensamos cómo un juez puede resolver una sentencia. Bueno, perdón que te haya, pero que justo lo mencionaste y me vino bárbaro porque no lo había dicho bien en la clase pasada y lo quería reforzar porque me parece que es clave entender eso. Sí. Ahora les dejo el libro de Kahneman porque está muy bueno para que lo lean. Es medio largo, pero se lee rápido. Pásalo. Genial, Sí, Carlos. además que va como muy de la mano del trabajo transdisciplinario, ¿no? Porque por ahí cuando hablamos de automatizar y de definir qué tareas son automatizables o cuáles no, de ver los datos, cómo los vamos a estructurar, la buena gobernanza de datos y todo eso necesita de un trabajo en equipo, donde trabaje el abogado de la mano del tecnólogo y haya un feedback constante. Pero bueno, son todas cuestiones que es necesario plantearlas y empezar a pensarlas para que tengamos una justicia realmente 4.0
y no pasemos, como muchas veces dice Juan Corbalán, de la burocracia de papel a la burocracia digital, porque si no estamos pasando de una burocracia que existe de manera analógica a una inteligente, pero seguimos repitiendo los mismos pasos, no estamos haciendo un análisis de cómo se puede optimizar el proceso. Simplemente lo estamos pasando a digitalización, y eso no es automatizar, y no es la idea. Así que eso también está re bueno para remarcarlo. Gracias, Carlos, por la intervención. Sí, si me permiten, tomando un poquito lo que estaban comentando acá, es exactamente esto que plantea Carlos, y tiene que ver con dos maneras de ver el proceso, ¿no? De ver el procedimiento, sea judicial o sea administrativo, y las lógicas que implican cada uno de estos, ¿no? A un proceso, y esto tiene que ver con algo que vimos en la primera clase, ¿no? En la situación de ver la tecnología como una herramienta que me sirve para aplicar la herramienta a ese proceso, a ese procedimiento. Entonces, ¿qué hago? Claro, lo hago más eficiente, pero sigo el mismo patrón. O sea, escaneo el proceso de soporte papel, lo escaneo a un proceso digital. Es el tipo de formas de transformación de la administración que se llama el proceso escaneado. El proceso lo llevo a... Ahora, la tecnología digital, y justamente el ejemplo de Carlos viene exacto, y esto que también estaba diciendo Ariadna, de nuevas lógicas de diseño, lógicas en tipo de red, ¿no? Nosotros en algún punto trabajábamos con uno de los principios de la digitalización o del derecho y la tecnología, tiene que ver con la lógica reticular, no con la lógica lineal, ¿no? Con una lógica que implica que cuando un dato está, ¿no? Directamente hay un montón de conexiones que podemos hacer con ese dato sin necesidad de volver a reproducir con un paso más o con un pedido más de ese dato y demás. Entonces, esa es una transformación, y que tiene que ver con la transformación del proceso mismo, pero una transformación sustancial. El problema está cuando no se combinan bien las dos cosas. El problema está cuando por un lado vamos por la lógica lineal, pero queremos hacer innovación en algunos sentidos, o la propia tecnología me muestra que hay una innovación, que la tecnología me permite hacer modificaciones importantes en la lógica del proceso, y ahí es cuando cruje algunos aspectos del sistema. ¿Bien? Está fantástico, por ejemplo, por decir una cuestión, y es una muy buena herramienta el sistema de las audiencias videograbadas dentro del expediente. Es ideal. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay un recurso, ¿no?, sobre la prueba, ustedes saben, por derecho procesal, que las cámaras tienen conocimiento limitado o tienen limitada la posibilidad de apreciar la prueba que ya se estuvo produciendo en la primera instancia. ¿Por qué? Porque esa lógica procesal venía de que la prueba quedaba plasmada en un acta papel, ¿no? En lo que el audiencista observaba y le explicaba en una lógica papel. Ahora, las cámaras tienen esta otra facultad de poder reproducir la prueba, reproducir la audiencia, y eso necesariamente cambia procesalmente todas las facultades recursivas en este punto. ¿Se entiende la cuestión? ¿Se entiende cómo la tecnología empuja estas transformaciones sustantivas sobre los valores, sobre las lógicas que se presentan? Y por eso me gustó mucho este trabajo que explicaba Ariadna respecto de el diseño, de pensar los saberes o las prácticas, sea en un contrato, sea en un despacho, a partir de
justamente de un nuevo diseño, un diseño que tiene que ver con ciertas certezas jurídicas fundamentales, pero también ciertas potencialidades que la herramienta tecnológica me permite, ¿no? Y con esto cierro este pequeño comentario y tomo este ejemplo justamente que dice Carlos. ¿Por qué la cédula? A mí siempre me impresiona. ¿Por qué la cédula tiene que tener un formato de PDF exacto? Exactamente igual, representando lo mismo, si en definitiva es una comunicación, ¿no? Es una comunicación que por medios digitales tenemos distintas formas de comunicar. Entonces, ahí hay una ruptura en la lógica, ¿no? Que es necesario hacer, que es necesario plantear, y que tenemos que salir de el formato papel, PDF y lógica lineal. Sí, sobre todo, José, porque el mundo va en ese sentido. Cuando y déjame contar esto, es un minuto, cuando el CEO de Netflix lo primero que fue a vender su formato a Blockbuster. Blockbuster, para los que no recuerdan, era una casa multinacional que alquilaba películas en VHS o en DVD después, y era el número uno en ingresos. Cuando Netflix le ofrece, o el CEO, el que ahora es el CEO de Netflix, le ofrece cambiar el formato, Blockbuster, obviamente las autoridades le dijeron que no. ¿Qué pasó con Blockbuster? Quebró en el 2010 y Netflix es la plataforma con mayores ingresos del segmento. Pero ¿qué fue lo importante? Que vieron el cambio de paradigma en el streaming y avanzaron sobre eso. Si nosotros, o digamos el entorno judicial y jurídico, no ve ese cambio de paradigma, vamos directamente a la quiebra. Y perdón la analogía, pero yo lo creo que es así. Bueno, gracias Carlos, gracias José por sus aportes. Bueno, no sé si tienen dudas, si no creo que estamos ok. Al final te quedaste toda la clase, José. ¿Estuviste acá? No te vi irte. Estuve ahí mirando y estabas. Ah, estás ahí. Bueno, ahí te vendría bien el chip de Elon Musk entonces en ese caso. Sí, sobre Estaría todo. bueno. No, pero además quería quedarme porque las clases quedan grabadas y después el material lo subimos, pero no estuve atento permanentemente, fui y vine. Bueno, excelente, por lo pronto las dos presentaciones, tanto la de Carlos como la tuya, Ariadna, es un gusto tenerte acá, es un gusto seguir fortaleciendo estos lazos institucionales de trabajo sobre temas que no son comunes. No sé si hay alguna pregunta, comentarios, ideas sobre lo que estuvieron trabajando. ¿No? Bueno, Creo que no Macarena. No, todo súper. Okay. Ay, perdón. No. Sí, Adelante. Florencia. No, que todo súper interesante y hay un montón de cosas de las que uno obviamente desde la inexperiencia no tiene idea que existen, pero está bueno saber que existen para empezar a investigar y empezar a meterse en todo lo que es este mundo de inteligencia artificial aplicada al derecho, ¿no? Que somos bastante inexpertos, aunque sea nosotros como estudiantes, y que se ve que es lo que se viene. No sé si súper ya, pero es lo que se viene. Sí. E incluso hay ya hoy por hoy en el proceso judicial se están aplicando herramientas de inteligencia artificial. Una de las más palmarias surgió hace unos años atrás, que tiene que ver con las subastas judiciales. Todo el sistema de subastas electrónicas, hoy por hoy, se realizan justamente a través de un algoritmo, ¿no? A través de sistemas inteligentes que
abren tiempos de ofertas, etcétera, etcétera, y es una aplicación de inteligencia artificial. Más allá de otras microinteligencias que se aplican, ¿no? Que tiene el sistema Augusta, que tienen los sistemas de gestión de expedientes, en los cuales están diseminadas pequeñas herramientas que tratan de suplir actividades automáticas o automatizar determinadas tareas, ¿no? O por lo menos proveernos una sugerencia respecto de cómo podría llegar a hacerse. Y en este sentido también hay un punto interesante que tiene que ver con la posibilidad de, y esto está también es un punto de debate, respecto de el control humano, ¿no? Respecto de ciertas tareas. Y esto es un punto de debate bien interesante, a ver cuáles necesitan una supervisión humana o sería importante una supervisión humana en la aplicación de estas cuestiones. Como decía Carlos, hay un gran impulso en el Poder Judicial o en ciertos poderes judiciales de que se utilicen estas herramientas de inteligencia artificial, sea para valorar la prueba, sea para, como una cuestión de máxima, ¿no? O para encontrar fundamentos de argumentación, o para producir despachos, ¿bien? Y otra muy distinta es que sea la inteligencia artificial la que me presente la solución, y yo como juez lo que tenga que hacer es hacer clic para que sea la inteligencia artificial la que me provee el resultado, me provee ese proceso. ¿Cuál es uno de los problemas que jurídicamente aparecen en estas cuestiones? Es la capacidad de conocer cómo se hizo. Es esa opacidad que tiene el algoritmo, que tiene la tecnología de inteligencia artificial, que en muchos aspectos, si se le pregunta al juez, que es el que en definitiva toma la decisión, se le pregunta al juez, no tiene elementos suficientes para conocer qué variables puso en juego la tecnología para llegar a ese resultado. Y eso realmente es muy peligroso. ¿Bien? Eso es muy peligroso porque no todas las circunstancias son iguales, no todos los elementos se pueden valorar de la misma forma, como decía un querido profesor creo que está todavía dando clases, el doctor Arca, cada sentencia es única aplicada al caso específico, ¿no? Y estas particularidades del caso son un límite a los aspectos de automatización permanente de todas las decisiones, ¿no? Así que bueno, por lo pronto, nada más por mi parte. Les agradezco a ambos. No sé si quieren cerrar y si no, ya los dejamos libres para la clase. Recuerden que el viernes que viene no tenemos clase de seminario. Les voy a subir algunos enlaces de algunas conferencias y demás que pueda llegar a obtener. Y por mi parte, los despido. Profe, una consulta Sí, antes de terminar. ¿Les llegó mi mail? me llegó tu mail, no lo abrí todavía. Ah, ok. Bueno, espero respuesta entonces, Bien, gracias. no, por favor. Y también les voy a subir material que por tiempo no llegué a hacerlo, que me mandó Carlos para completar el seminario. Bien. Algún otro material que también estuvimos en la clase de hoy, que nos compartió Ariadna. Y les dejé también en el enlace un borrador de índice del seminario, bien, que yo se los había prometido, para que vayan viendo cómo poder ir armando su trabajo de seminario, así como también un pequeño cuestionario para que puedan llegar a delimitar aspectos que les resulte de interés para
proyectar su trabajo de seminario. Que si lo pueden hacer por inteligencia artificial, fantástico, como decía Carlos el otro día, pero necesitan la supervisión humana para poder ser aprobados. Profe, yo le quería consultar a partir de cuándo podríamos empezar a enviarle borradores. Cuando quieran. No arranqué cuando todavía, pero bueno, pregunto para ver si en el transcurso del mes se puede. Sí, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Bien, bueno, tenemos una compañía acá. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Carlos, nuevamente. Muchas gracias, Ariadna. No, gracias. Y buen Nos fin de vemos. semana. Buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy buena la clase. Chao, igualmente. Chao.